Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud. Desde los estudios de Asunción FM Radio, presentamos Contigo en mi camino. Un espacio de conversación amena bajo una perspectiva cristiana. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Contigo en mi camino. Un día más compartiendo con usted, un día miércoles. Ya 6 de septiembre, no lo podemos creer, ya pasamos a otro mes de la patria, mes que podemos disfrutar junto a la familia, podemos disfrutar junto a los amigos. Quien les saluda, Mayuri Carmona, y por supuesto acá estamos con la compañía de la hermana Guada, como cada día miércoles. Y ahora, ¿cómo está? Mes de septiembre Y ya un poquito más vieja, Mayuri, porque el sábado celebré mi cumpleaños. Muy agradecida con el Dios de la vida que me regala celebrarlo aquí en Canela, mi bella Canela, mi amada Canela. 21 años nomás, pues hermana, ya. ¿Para qué le pone tanto color aquí, no? Si 21, mire, aquí la vida es joven, nosotros somos jóvenes, ahí estamos entregando toda la energía positiva a nuestros queridos auditores, ¿no es cierto? No, 37 años a mucha honra, ¿eh? No, justamente sin nada que esconder y con mucho para agradecer a Dios. Así que, bueno, un nuevo mes y tenemos una nueva temática. Sí, mire, antes de comenzar de hablar de la nueva temática, quisiera saludar a todos nuestros queridos auditores que están en la sintonía en los alrededores de la comuna de Canela, la lejanía. El último caballero que vive allá en el Espíritu Santo, el último caballero o la señora que vive en Totoral, en el Carquindaño, en el Zapallo, darle este cariñoso saludo y de poder disfrutar y aproximarse también a la gran fiesta dieciochera. Ahora, un saludo muy especial también, no quiero dejarlo pasar, ya que un día X me encontré con un joven canelino, muy conocido por todos, y se acordó mucho de usted, pues, hermano. Sí, y sabe que me dijo, señorita Mayuri, ¿cómo está? Porque miles de tiempo que no lo veías. Bien, pues, y usted, porque está delicado de salud. Entonces, sabe que yo lo escucho siempre con la hermana, pero no sé cómo se llama la jovencita, me dijo. No, si la hermana Guada, le dije yo. Hoy me encanta su programa, ustedes son pura risa. Sí. Bueno, y señorita Mayuri, ¿qué pasó con los nombres de los pajaritos? Yo le dije, mire Juan Carlos, porque se llama Juan Carlos. Mira, Juanca, de verdad no me pregunté nada porque se me olvidó todo. Así que no, pero la hermana Guada sacó la cara por mí, así sí, que... menos mal que teníamos a la Pachi que nos salvó, porque si no... Sí, pues gracias a ella nos salvó. La tía Pachi que nos salvó. Entonces ese saludo va para él, así que yo quiero que por favor le envíe un saludo a Juanca. Muy bien, Juanca, qué gusto poder conocerte, aunque sea a la distancia. Un saludo y bueno, nuestras risas es porque lo que hacemos es para alegrar al Señor, para alegrar a nuestros auditores y porque lo hacemos con mucha alegría. Así que nos alegramos que nuestras risas sean contagiosas. Y bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Bueno, antes que nada, la vez pasada cerramos ya el ciclo anterior del Laudato Si. ¿Se acuerdan del Laudato? Después de escuchar el hermano Agua, el hermano Lluvia,
la hermana lluvia, perdón, el hermano sol. ¿Qué nos decía San Francisco de Asís al Papa Francisco? Casi 2 meses en nuestro programa, ¿no es cierto? Que lo disfrutamos con una temática muy entretenida, y ahora vamos a empezar con una nueva temática. No es porque seamos feministas, hermanas, pero es algo que nosotros debemos conocer y aprender de las mujeres de la Biblia. Así es, Mayuri. ¿No? ¿Y por qué no es que no seamos? Claro que somos feministas. No, claro que no sí. No hay contradicción entre ser católica, ser cristiana y ser feminista, porque el feminismo en el fondo lo que busca es justamente esto que vamos a hacer con las mujeres en la Biblia, ¿verdad? Rescatar ese valor que las mujeres tienen para la historia. Y vamos a hacerlo desde las mujeres que aparecen en la Biblia. ¿Qué te parece, Mayuri? Es súper interesante, porque ¿sabes lo que pasa? Que cada vez que uno abre la Biblia, y en el Antiguo Testamento, porque yo en reiteradas veces lo hago, y siempre salen algunos nombres de mujeres, pero no me llama la atención qué es lo que dicen ellas. Está Ruth, está Noemí, hay varias mujeres en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron sus actos en ese momento? ¿Qué lo que hicieron? Porque antes era difícil la vida, porque el machismo era total. Claro. Ahí la mujer no tenía derecho ni a voz ni a voto. Entonces ahora comentemos y comenzamos a conocer un poquito de Ruth y Noemí, que sale en el Antiguo Testamento, hermana. Así es, Mayuri. Yo quisiera tomarme de lo que decís, ¿verdad? Yo siento que esto que te pasa a vos nos pasa a muchas personas, y también a mujeres y a personas de iglesia, que estamos más acostumbrados a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero esos libros bíblicos donde aparecen las mujeres, porque hoy, por ejemplo, vamos a ahondar en Ruth y Noemí, pero especialmente en el libro de Ruth, existen libros del Antiguo Testamento que son libros totalmente con nombre de mujer y para contar las hazañas de mujeres, y sin embargo no son tenidos en cuenta. Entonces, claro, a lo largo del Nuevo Testamento también después vamos a descubrir otras mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas mujeres siempre han estado ahí, pero nuestra lectura y nuestro modo de mirar la historia y de mirar la Biblia y de mirar la fe es siempre desde los ojos de los varones. Entonces, por eso es la importancia de reivindicar a estas mujeres, de sacarlas de ahí, de desempolvarlas. Claro. Que lo que te pasa a vos nos puede pasar a muchas, que siempre veo, pero como son cosas de guerra y esto, ¿qué nos tiene para decir a nosotras hoy? Pero siempre nosotros las mujeres tenemos que sobresalir en algo, ¿cierto? Es que la mujer siempre estuvo presente, Mayuri. Pasa que, claro, tenemos que entender en el contexto patriarcal en que se vivía en el Antiguo Testamento, lo que hacía una mujer no se contaba, o solo se contaba cuando era una gran hazaña. Entonces, obviamente que probablemente hubo muchas más mujeres que actuaron, que estuvieron ahí presentes, pero fueron invisibilizadas. Yo participé en agosto, a mediados de agosto, participé en el 5º Encuentro Nacional de Mujeres Iglesia Chile. Mujeres Iglesia es una organización aquí de Chile que justamente lo que busca es congregar a mujeres que participamos en diferentes lugares de la iglesia. Hay religiosas, hay laicas, casadas, solteras, jóvenes, personas más adultas. Pero lo que busca es justamente reflexionar sobre este espacio que la mujer debe tener en la iglesia y juntas ayudarnos para ir buscando esos espacios, para ir proponiendo nuestra voz, para que nuestra voz sea escuchada. Es importante en ese sentido rescatar que el sínodo de la sinodalidad, que va a empezar en octubre de este año, el que convocó el Papa Francisco, por primera vez en la historia habrá mujeres que van a poder votar. Es decir, realmente nuestra iglesia también, con mucha lentitud, pero va dando pasos para reconocer que las mujeres y los varones tenemos la misma dignidad por el bautismo y que nuestra participación en la iglesia debería ser en mismas condiciones. Es sencillo, Mayuri, mira cuántas mujeres y cuántos hombres van a misa los domingos o los sábados. La mayoría son mujeres. La mayoría somos mujeres, y sin embargo todavía dentro de la participación de la iglesia, lastimosamente, sobre todo en los puestos jerárquicos en el Vaticano, hay muy pocas mujeres. Entonces también el sentido de este programa de radio es hacer visible eso que está ahí, que está presente, y poder hacerlo rescatando esta presencia de las mujeres ya desde la Biblia. Quizás después podamos revisar el de las primeras comunidades cristianas, pero hoy por en tanto vamos a empezar con Ruth, que como ya decíamos, es un libro completo, un libro cortito del Antiguo Testamento. Les invito a los que quieran leerlo que lo puedan leer. Pero bueno, ahora Mayuri nos va a hacer un pequeño relato de qué es lo que pasa en este libro del Antiguo Testamento. Vamos a conocer un poquito a Ruth y a Noemí. ¿Quién fue Ruth y quién fue Noemí? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? Allá vamos. La historia dice así. Nos cuenta de un gran hambruna en la tierra de Israel durante el reinado de los jueces, por lo que
por lo que mucha gente salió de aquella tierra hacia lugares foráneos para poder encontrar comida para sus familias. Un hombre llamado Elimelec de Belén tomó a su esposa Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión para la tierra de Moab, en donde se quedaron a vivir. Un tiempo después, Elimelec falleció dejando a Noemí viviendo con sus 2 hijos y las esposas moabitas de sus hijos, Orfa y Ruth. Con el paso de los tiempos, los 2 hijos de Noemí también murieron, quedando ella sola con sus nueras. Muy bien, entonces brevemente lo que nos contó Mayuri es de que había una hambruna en Israel y un hombre con sus 2 hijos y su esposa tuvieron que emigrar de esa tierra. Cuando llegaron a Moab, estos hijos de este señor se casaron con moabitas, es decir, se casaron con personas extranjeras, obviamente, porque cuando uno migra, normalmente al migrar se casa con personas de ese lugar. ¿Qué es lo que pasó? Después Elimelec fallece, por tanto Ruth queda viuda y sus 2 hijos estaban casados, pero sus hijos mueren. Es decir, Ruth queda Sola. en el extranjero sola con 2 Nueras. nueras extranjeras. Sigamos con la historia. Noemí escuchó que la hambruna en la tierra de Israel había terminado gracias a Dios, por lo que decidió regresar a la tierra de sus ancestros. Pero antes de partir le dijo a sus nueras que no tenían que seguirla, que se quedaran en su tierra y encontraran nuevos maridos. Al oír sus palabras, Orfa, después de mucho llorar, regresó a casa de su madre. Pero Ruth se negó a dejar el lado de Noemí y juró que la seguiría a todas partes, y el pueblo y Dios de Noemí serían el pueblo y Dios de Ruth. Muy bien, entonces Ruth decide regresar a su tierra, es decir, dejar de ser migrante, dejar esta tierra a la que ella había migrado para buscar mejores condiciones. Volvió a sus raíces. Claro, pero le dice a sus nueras, ustedes no tienen por qué volver conmigo, o sea, si ustedes quieren, quédense, este es su país, pueden quedarse aquí. Y de hecho una de ellas, Orfa, es la que va con su familia, pero ella sufre, ella llora por dejar a la suegra. Claro, y en cambio la otra, ¿verdad? La Noemí le dice, no, yo me voy a quedar a tu lado. Y esto que le dice, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios, porque ella era pagana, o sea, ella no practicaba la misma religión. Entonces, no solamente le dice, voy a quedarme contigo, sino que además me voy a sumar a esta fe que vos vivís. Entonces dice así: llegando a Belén, Ruth decidió ir a los campos a recoger espigos de cebada y trabajó Ruth detrás de los campesinos en un campo perteneciente a un hombre llamado Boz, quien era pariente lejano de Noemí. Cuando Boz supo que Ruth había regresado y que Ruth no la había abandonado a Boz, le dijo a Ruth que no tuviera miedo, que ella podía recoger todo lo que quisiera y aún podía comer de los granos y beber de las tinajas hasta saciarse. Ruth le preguntó a Boz por qué era tan bueno con ella, y él le respondió que fue la lealtad, la benevolencia de Ruth hacia Noemí que hizo que Dios la recompensara. Muy bien, entonces era una práctica muy común en aquel entonces, que cuando alguien cosechaba en su campo, ves que al cosechar se van cayendo algunas espigas, sí, o a veces uno no cosecha todo, tiene que volver a pasar para terminar de recoger. Entonces era una costumbre en el Antiguo Testamento que se recoge, que cuando alguien tenía un campo grande cosechaba, y lo que restaba, o sea, incluso era una regla que decía, deja que el extranjero tome eso que ya a vos te sobra porque vos cosechaste mucho. Entonces, claro, Ruth y Noemí, aunque eran de esa tierra, eran extranjeras, pudieron hacer eso. Y este hombre, el dueño del campo, se queda sorprendido porque justamente esta mujer decide acompañar a su suegra, por así decirlo, y él como que se emociona ante esta fidelidad de ella y le dice, come todo lo que quieras. O sea, el acto generoso de ella despierta generosidad en otras personas. Aparte que el cariño que tenían ambas, yo creo que igual la acompañó y se fortalecieron en sí. Así es. Ruth trabajó arduamente en los campos para tener la suficiente cebada para vender y para quedarse con algo para ella y para Noemí.
Después de la siega, Noemí le dijo a Ruth que fuera a ver a Booz y se recostara a sus pies después de trabajar. Al despertar Booz vio a Ruth y la bendijo por su noble carácter y por su bondad, y después le dio 6 medidas de cebada para que se las diera a Noemí. Día después, Booz fue adelante de sus amigos y de los ancianos para pedir permiso en comprar el campo que le pertenecía a Elimelech y ahora pertenecía a Noemí. Al adquirir el campo, Booz también adquirió a Noemí y Ruth, cuidándolas como su familia. Ruth y Booz se casaron y su hijo fue llamado Obed, quien fuera el principio de la genealogía de David, de donde vendría el Salvador Jesús. Muy bien, entonces este hombre Booz termina compadeciéndose, termina comprando el campo y haciendo a Ruth y Noemí parte de su familia. Entonces es muy interesante esta historia porque podemos ver a Noemí, una mujer viuda, sin hijos, y Ruth, una mujer extranjera y pagana. ¿Qué podrían tener en común estas dos mujeres? Pero en cambio nos muestra que justamente cuando las mujeres podemos vivir una corriente de solidaridad, es posible desde la fuerza del amor fraterno vivir comprometidos, defender la vida que está amenazada. Justamente una de las cosas que a veces lastimosamente el patriarcado ha hecho entre las mujeres es hacernos sentir que tenemos que competir unas con otras. Y Ruth y Noemí nos vienen a mostrar que desde el comienzo de la historia no todas las mujeres competimos. Hay mujeres que realmente queremos ayudarnos, queremos estar unas para otras. Y eso es un poquito lo que desde donde podemos rescatar hoy a Ruth y Noemí. Pero si te parece, Mayuri, yo te invito a escuchar un canto que resume nuevamente esta historia de Ruth y Noemí, y a la vuelta del corte musical seguimos conociendo más qué más nos dicen estas mujeres para nuestro hoy. Bueno, vamos a la pausa musical, un canto relacionado con Ruth y Noemí. Escuchemos con mucha atención la letra, ¿ya? ¿Qué nos dice? Instrumentos de salvación, dos mujeres solas de las que Dios se sirvió, una gentil y otra judía, Noemí la dulce, Ruth la amiga, obligadas por el hambre a emigrar a la ciudad del pan. Sin tierra, sin marido es el final, sin hijos que su historia puedan eternizar. Una la muerte y otra la vida, Noemí la amarga, Ruth fuerza activa, amistad que es signo de fidelidad, fidelidad de Dios. Donde tú vayas yo iré, donde vayas habitaré, donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, donde mueras, donde tú mueras moriré, donde te entierren seré enterrada. Dios será mi Dios. Solo la muerte nos separará, tan solo la muerte nos separará, tan solo la muerte nos separará. Ya estamos de regreso acá junto a usted con este tema musical que es Ruth y Noemí. La letra, ¿qué nos dice la letra? Noemí la dulce, Ruth la amiga, obligadas por el hambre a emigrar a la ciudad del pan. Hermoso tema, donde tú vayas yo iré, donde tú habites habitaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios.
Así es, Mayuri, este canto muy bonito nos resume la historia de Ruth y Noemí, estas dos mujeres que se encuentran solas, sin tierra, sin marido, que en aquel momento era como muy grave porque la mujer siempre vivía en dependencia del varón, y sin embargo ellas sacan fuerza de ese amor entre mujeres para hacer frente a estas dificultades. Bueno, sí. Le voy a hacer una pregunta, hermana, pero dice, ¿qué nos puede enseñar estas dos mujeres? ¿Qué nos enseñan en el fondo? La nuera con su suegra. Uh-huh. Así es. Entonces, a ver, lo primero es que a mí me encantaría que podamos imaginarnos cuando Noemí regresa a su tierra, ¿verdad? Todo lo que esta mujer pudo haber sentido. Ella emigró en busca de unas mejores condiciones de vida, y cuando regresa a su tierra, su nombre etimológicamente quiere decir la dulce. Y en el libro de Ruth, cuando en la Biblia dice que ella le dice, dejen de llamarme por mi nombre, porque mi nombre no es dulce. Yo ya estoy amarga ahora, estoy amargada porque me ha tocado que se mueran mis hijos, que se muera mi esposo, estar lejos de mi tierra. Ella reniega de Dios, se enoja con Dios, hasta incluso niega su propio nombre, que negar su propio nombre es como decir, yo ya no quiero ser yo misma, ¿verdad? Y sin embargo, este relato que yo te invito a que puedas compartir con la audiencia, en el que nos vamos a imaginar que es la misma Noemí la que nos cuenta cómo se sintió a ese momento en que tuvo que volver a empezar. ¿Cuántas personas cuando regresan, porque aquí en Canela nos pasa, ¿verdad? Muchas personas a veces viven muchos años fuera de la comuna y regresan aquí mucho tiempo después. Entonces, estas mujeres, sobre todo Noemí, puede ayudarnos a estas personas que a veces nos toca regresar. Y como dicen ahí, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra. A veces lo duro de emigrar es que no te sentís en tu casa ni de donde claro. sos, ni a dónde estás. Entonces, vamos a escuchar este relato que nos lo va a leer Mayuri, pero imaginémonos que es la misma Noemí la que está diciendo esas palabras, y cómo ella se sintió al tener que volver a su tierra sin su esposo, sin sus hijos, sintiéndose abatida, sintiéndose realmente que su vida se había convertido en una amargura y no en esa dulzura que era su nombre. Recordamos aquel tiempo de pérdidas y duelo, cuando murieron los hombres bajo cuyos nombres nos habíamos refugiado y nos encontramos solas y viudas. Ante nosotras se abrían los dos caminos: quedarnos para siempre junto a aquellas tumbas, llorando y lamentándonos por la ausencia de lo que amamos, o dejar atrás esa etapa de una vida y emprender el retorno hacia la tierra que ahora prometía de nuevo darnos pan. Orfá, mi otra nuera, no tuvo el valor de arrancarse del pasado y volvió a su vida anterior, mientras que Ruth y yo nos pusimos en camino. Muchas veces le recuerdo a ella que si no hubiera sido por la firmeza decidida de que me dirigió, donde tú vayas, yo iré, donde vivas, viviré. El temor a la soledad, a las limitaciones de mi vejez, habría paralizado mi deseo de volver a Belén. Cuando entramos en Belén, se alborotaron las vecinas. Me habían visto salir hacia Moab, colmada de vitalidad, en compañía de mi esposo y mis hijos. Me veían ahora retornar sin ellos, encorvada, por el peso de los años y del sufrimiento. Renegué ante ellas de mi nombre. No me llaméis Noemí, llamadme amarga, porque salí llena y vuelvo vacía. Hasta me atreví ante el espanto de quienes me oyeron al hablar del Señor con nombres terribles que expresaban mis quejas y mi rebeldía. Él, el que me ha vaciado. Él, el que me ha vuelto amarga. Bueno, entonces... Es lo que dice ella. Es lo que dice ella, ¿verdad? O sea, es una relectura un poquito de lo que dice el texto bíblico. Pero también nosotras a veces, lo primero que estamos en esa encrucijada, ¿verdad? Podemos quedarnos frente a las tumbas llorando y lamentándonos por la ausencia de los que amamos, o a veces tenemos que soltar esos duelos y continuar con nuestra vida, como lo hicieron Ruth y Noemí. Salieron de esa tierra que en un momento las alimentó, que en un momento fue su hogar, para volver a sus raíces. Y también en Ruth y Noemí lo que nos enseñan es primero que
que como mujeres tenemos que ser capaces de ponernos en camino, y cuando nos apoyamos unas a otras las mujeres, tenemos la fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida. Pero también esta experiencia de Dios nos dice, nuestro Dios, y me acuerdo de la primera temporada de este año cuando hablábamos del credo, es un papá, mamá bueno. Entonces también nosotros podemos quejarnos con Dios, así como lo hizo ella, a ver si mi nombre es la dulce, pero en este momento siento que mi vida es pura amargura. Y Dios no se enoja por eso, Mayuri. Dios acoge con cariño esa rebeldía nuestra, y es más sanador para nuestra fe el poder presentarnos ante Dios con total honestidad de lo que sentimos. Y después Ruth y Noemí nos muestran cómo el ser fiel a ese Dios, aunque yo esté enojada con Él, y expresarle mi enojo, esa misma generosidad de ellas despierta la generosidad en otras personas, y es la que finalmente les va permitiendo cómo salir de ese atolladero en el que se encontraban. Entonces estas mujeres nos enseñan justamente la importancia de ponernos en camino, de salir de esas dificultades, de no tener miedo de decirle a Dios cómo nos sentimos, y que desde ahí, desde ese dolor y de esa honestidad, Dios va a actuar para mostrarnos su rostro misericordioso. Qué interesante, pero vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué nos enseña Ruth y Noemí? Acá primero las actitudes son 5 puntos muy importantes que tenemos que recalcar. Primero que nada, ellas nos enseñan a creer en el amor y la familia en medio de las adversidades. Pueden ocurrir muchas cosas, pero el amor está ahí presente. Segundo, a tener confianza en nuestras propias capacidades. A veces tenemos miedo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener la confianza y el coraje de tener esa capacidad de poder salir adelante. Tercero, a sentir compasión y actuar en favor del desamparado. Desamparado. Cuarto, a reconocer que nuestra dignidad no depende del dinero. Así es, recordemos que ellas dos eran, para esa época, una mujer que no tenía esposo ni hijos, era como que no existía, era la máxima pobreza. Claro. Y sin embargo ellas se apoyaron, trabajaron dignamente y recuperaron su vida, su historia. Pero no está condicionada por el dinero, ni por tener un hijo, tener un esposo, sino nuestra dignidad está dada porque somos hijas amadas de Dios. A reiniciar nuestras vidas y proyectos las veces que sean necesarias. O sea, aquí hay que resetear, igual como en un computador. Tenemos que, si estamos mal en un contexto, reseteémonos y empecemos de nuevo. Sí. A veces no es tan fácil, Mayuri, pero Ruth y Noemí nos apoyan. Yo no he dicho que es fácil, hermana. Todos nos pasan algo en la vida y de verdad es difícil llegar a resetearnos. Así es, difícil. Es muy difícil. Pero bueno, podemos seguir conversando de estas muy lindas mujeres del Antiguo Testamento, pero lamentablemente llegó la hora de despedirnos. Podemos seguir hablando, ¿cierto? Pero los minutos corren y solamente tenemos que despedirnos. Hermana. Así es, Mayuri. Bueno, para todas esas mujeres que estamos volviendo a empezar en tierra extranjera, decirles que contamos con Ruth y Noemí, que ellas nos acompañan. Así que, bueno, el primer capítulo de esta nueva temporada, ojalá que contemos con estas mujeres que tienen mucho para decirnos. Gracias a todos los que siempre nos acompañan, y será hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Entonces, hasta el próximo miércoles, queridos amigos. Jesús, yo te traigo una gran inquietud. Hemos presentado Contigo en mi camino. Programa transmitido desde los estudios de Radio Asunción FM. Te invitamos a volver a escucharnos todos los días a esta misma hora. Por su compañía, muchas gracias. Siga en sintonía de su emisora favorita.